Se propuso hacer una clínica psicosomátique, una clínica psychiatrique. L'Orangerie de Péredas, c'est un endroit merveilleux que nous avons ici à Concordia. Hechos luctuosos en la memoria colectiva de los concordienses, sabemos que esto fue así. Era una de las 4 familias más ricas de la Argentina. Este lugar es nuestra primera industria. ¿Qué es un saladero? Un saladero es... Buenos días, Tizoco. Lo sorprendí, ¿no? Porque llegué a un sitio donde no era. Entraste por la parte de Entré atrás, por la parte de atrás. del lugar. Pero está bonito. Una de las cosas que estuve buscando es naranja. No hay. Pero si esto es el naranjal. Claro, se secaron las plantas, pero vale. el naranjal hasta hace relativamente poco tiempo, hace unas décadas atrás, existían. Creo que hay un árbol que encontramos hace poquito, un resto aquí abajo en la selva en galería, de naranjas que fueron plantadas hace 300 años atrás por los jesuitas. Por ¿no? los jesuitas. O sea que el sitio, el naranjal corresponde a esa plantación de naranjas. Son 300 años de historia, claro, en donde en los mapas de época ya figuraba este lugar como el naranjal, ¿no? O Parador Itú también aparece en los mapas, que significa... Itú en guaraní significa salto, ¿no es cierto? Salto, Parador, ¿no? Salto. Los guaraníes lo mencionaban este espacio como el Parador Ituí. Ituí. Ajá. Y posteriormente, ya en 1769, por orden del Cabildo de Yapeyú, este lugar fue fundado con familias guaraníes que venían desde las misiones. 12 ranchos, una escuela, llegó a tener un ¿Había en este sitio aquí? En este lugar. ¿Y estaba lo que son estas construcciones? No, esto es posterior, esto ya es del siglo XIX. Vale. Una construcción primeramente edificada por doña Eloísa Acosta de Vica y su Manuel. Ajá. Su esposo Manuel, bueno, fallece y ella vuelve al Uruguay porque ella era oriental. Era oriental. Exactamente. Era oriental. Así que ella vuelve y esto va a ir pasando por diferentes manos, entre ellos Juan y David O'Connor, sobre todo David O'Connor, quien muchos años después fuera intendente de la ciudad de Concordia, ¿no es cierto? David O'Connor, de origen irlandés. Irlandés. Ajá. ¿Y fue intendente de Concordia? Sí, bueno, en esa época se nacionalizaban y podían llegar a cargos públicos, como el caso de Giacomo Coldaroli, por ejemplo, ¿no? Que era italiano y llegó a ser concejal, y bueno, porque había pocas personas letradas en esa época. Vale. Así que, bueno, esto pasó por diferentes manos, decía, entre ellos también Eduardo de Magí, el del Castillo de San Carlos, quien fuera quien compró esto, y bueno, por problemas económicos debió regresar a Francia. O sea que fue propiedad de Eduardo. También, Eduardo de Magí fue propiedad por un breve ¿Ya estaba periodo. la construcción? Ya estaba la construcción y ya estaba este saladero. Y disculpe que le interrumpa, ¿qué es un saladero? Un saladero es el antecesor del frigorífico, ¿no? Era un matadero de animales donde se salaba la carne para su conservación, se hacía el tasajo. El tasajo es el charque, que es conocido también como charque, y con lo que se alimentaban los ejércitos y también bueno, los esclavos en la época colonial, en la época de la esclavitud. El charque de toda esta región, sobre todo de la banda oriental, era enviado a Brasil, porque Brasil sabemos que era una potencia, el imperio de Brasil, y anteriormente Portugal era una potencia esclavista. O sea, ellos nos compraban la carne a nosotros. Exactamente, y en toda la región, y también para las plantaciones de azúcar de Cuba. Sí, era todo un circuito económico que estaba muy aceitado en aquella época. O sea que la carne se la enviaba en charque, sal. En sal. Metías en sal, literalmente así. Sí, queda después como una especie de cartón, ¿no? Y se puede comer, es algo muy... ¿Y en esa época convivíamos con frigorífico o era el matadero? ¿Era esto? Era esto el matadero. Después, con la energía eléctrica, bueno, don David O'Connor, que vivía aquí, él pensaba de que, bueno, se sabía que el saladero iba a ser desplazado por el frigorífico y por lo tanto
necesitábamos en nuestra ciudad tener energía eléctrica. Ajá. Y él fue el primero que pensó, junto con Gregorio Soler, Ajá. en el hecho de tener energía eléctrica en el lugar y también de aprovechar los saltos de Salto Grande, ¿no? Un visionario. O sea, un visionario ¿sí? 100 años antes de todo esto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y por último, bueno, don Celedonio Pereda, ya en la década del 20, compra esto. Sabemos que Celedonio Pereda era una de las 4 familias más ricas de la Argentina. ¿De la Argentina? Sí, de la Argentina. ¿Vivía en Concordia? No, él vivía en el Palacio Pereda, en Buenos Aires, Ajá. donde es actualmente la Embajada de Brasil. Cuando vino Getúlio Vargas, el presidente de Brasil, a visitar la Argentina, le propuso comprar su casa y su casa pasa a ser la actual Embajada de Brasil. Y esto va a durar hasta la década de los 30, 40, donde ya el frigorífico desplaza a los saladeros o mataderos, ¿no? Pero este lugar es nuestra primera industria. ¿La primera industria de Concordia? De Concordia. Son los restos de este lugar. La industria saladeril, ¿no? ¿Y usted sabe hasta qué año más o menos se conservó más o menos en buen estado? Estuvo esto habitado hasta bien entrada la década de los 60, ¿no? En donde se propuso hacer una clínica psicosomática, una clínica psiquiátrica que nunca funcionó como tal, que son las diferencias de construcción que nosotros vamos a ver en este lugar. Vamos a ver en este lugar 2 tipos de construcción, la casa original y después vamos a ver una serie de reformas que tenían como objeto la creación de esta clínica psiquiátrica, pero que nunca funcionó por motivo de que estamos muy cerca del barranco, ¿no? Entiendo. Y bueno, después esto quedó en el abandono, en el olvido, sufrió un incendio allá por 1984. O sea que hasta el 84 tenía el techo, tenía las puertas. Exactamente, y después fue depredado, ¿no es cierto? Y luego fue un basural donde ocurrieron hechos luctuosos. En la memoria colectiva de los concordienses sabemos que esto fue así. Y bueno, desde la gestión anterior y esta gestión estamos poniéndole el cuerpo, digamos, en la recuperación de todos estos 300 años de historia que son significativos y trascendentes para la ciudad de Concordia, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo hacemos para ustedes. Vengan a visitarnos. Bon, nous sommes au l'Orangerie de Pereda, c'est un endroit merveilleux que nous avons ici à Concordia. C'est une partie de notre histoire où tout a commencé. Premièrement, nous avons ici la présence de nos peuples originaires qui ont habité dans cet endroit. Et après la présence du général José Gervasio Artigas, qui était le commandant, qui à l'époque de la Révolution a fait un travail de sauver les vies des Uruguayens parce qu'il y avait une guerre. Après, c'est un saladier, ça veut dire un endroit où on se salait la viande pour manger, pour fourniture les armées. Et finalement, bon, nous sommes en train de récupérer cet endroit et toute cette histoire qui est bien composée. Et c'est très important pour notre vie. Merci. Soyez bienvenus ici. Merci.